Ruiz Gómez. Es del Estado de México, casado, licenciado en Relaciones Comerciales y trabaja como docente en Grupo Universitario de Londres en la Escuela Preparatoria Oficial número 102 del Estado de México. Démosle un fuerte aplauso. En su apostolado desde 1996 es integrante del movimiento de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Ha participado en los equipos de formación, de oración por los enfermos, de predicación y como coordinador parroquial de la Renovación Carismática. Ha formado parte del Consejo Parroquial y también ha sido parte del equipo de diocesanos de la Renovación Carismática. Fue director de la Escuela Diocesana y secretario de la Escuela de Provincia de Formación de Renovación Carismática Católica. Cuenta con diplomados en Sagrada Eucaristía por el Instituto Arquidiocesano de la Sagrada Escritura de la Ciudad de México. Es en Cristología por el Instituto de Estudios Bíblicos del Salvador Carrillo Alday. En vida espiritual, dones, carisma y formación de discípulos por la Escuela de Líderes Mater Ecclesia. Participa en un ministerio de evangelización católica desde hace 11 años, dando charlas, conferencias, predicación en retiros y encuentros en ciudades como Valle del Chalco, Cuernavaca, Oaxaca, Estado de México, Puebla, entre otros. Y ha escrito folletos aún por publicar, como el culto a la Santa Muerte es condenación eterna, bendiciones y maldiciones, apuntes generales de la Biblia, la intercesión de justos tiene poder. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Dones, frutos, carisma del Espíritu Santo. Démosles una cordial bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta mañana, que me permiten compartir este tema de profetismo actual con todos ustedes de la evangelización liberadora integral. Muchas gracias, agradezco a ustedes su invitación. Pues vamos a ver, ¿cuánta gente bautizada tenemos en este lugar? A ver, levántenme la mano los bautizados. ¿Alguien que me haga favor de contarlos? Bajen la mano. No sé, seremos 250 más o menos, ¿no? 200, 300, vamos a dejarlo. Somos 300. Entonces yo debo de entender que estoy entre 300 profetas. Yo debo de entender que en este momento yo estoy rodeado de 300 profetas. Que esos 300 profetas ya los hubiese querido Moisés en el traslado del pueblo de de Egipto a la tierra prometida. Esos 300 profetas que aquí tengo, con los cuales comparto, son los profetas que hubiese querido tener el rey David. Son los profetas que hubiese querido tener Jesucristo en su etapa formativa de los apóstoles. Ya no nos tocó a nosotros vivir esos tiempos, nos está tocando vivir estos álgidos tiempos. Entonces es aquí donde tenemos que sacar la casta de profetas que somos. Es donde tenemos que sacar esa casta profética
profética con la que hemos sido bautizados en el momento en el que recibimos precisamente ese sacramento. ¿Dónde está nuestra casta profética? ¿Dónde está mi compromiso profético con Cristo, con la iglesia y conmigo mismo? Esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Dónde está mi función profética en mi ciudad, en mi calle, en mi colonia, en mi barrio, en mi familia? Tenemos casta profética. Pero entonces, ¿dónde queda esa proclamación testimonial del amor y del poder de Dios que tú y yo hemos experimentado? ¿Dónde queda esa proclamación viva y eficaz de un evangelio que te liberó y que transformó tu vida? ¿Dónde queda entonces esa profecía que tiene que taladrar cada corazón que nos está escuchando porque tiene necesidades grandes de un Dios más grande? ¿Dónde queda entonces esa parte profética que tú y yo tenemos dentro de nosotros por unción del gran Espíritu de Dios? ¿Dónde queda entonces? ¿Dónde la guardamos? ¿A dónde tenemos que llevarla? La profecía, el profetismo actual pareciera que está en crisis. El mundo necesita que hablemos de ese Dios que sana, de ese Dios que ama, de ese Dios que perdona, de ese Dios que libera, pero también de ese Dios que envía al profeta a consolar a su pueblo, a aliviarle las penas, a darle esperanza y sobre todo anunciarle que no está solo, que Dios está con él en todo momento, en cada instante y en cada situación. ¿Dónde está nuestra cultura profética de la iglesia? Somos 300 profetas hoy que antes y que ahora se necesitan para anunciar precisamente al Salvador, al Liberador, al Restaurador, al Dios con nosotros, Jesucristo, Señor y Dios nuestro. ¿Dónde quedamos entonces, profetas? ¿Dónde quedamos ustedes y yo como profetas? Bien lo refería el Padre Pablo en el inicio. El profeta surge de donde Dios quiere. Para el profeta no hay clases sociales, ni condiciones económicas, ni condiciones culturales. Dios saca profetas de acuerdo a la necesidad de los tiempos, de acuerdo a la necesidad de su pueblo, de acuerdo al mensaje que se tiene que dar. Y tú y yo no es coincidencia, tú y yo no es casualidad de que estemos hoy aquí hablando de profetismo, porque tú y yo somos profetas que tenemos entonces la unción del Espíritu Santo para poder proclamar con poder, con eficacia y con valentía esa transformación que Cristo hace de nuestras vidas. El profeta, el significado del profeta. El profeta, la palabra profeta en hebreo, es Naví, que significa el llamado, el que es llamado. Naví, palabra hebrea que significa llamado, y que también de Naví surge otro tipo de profetismo, Roé, palabra hebrea que significa el vidente, el que ve. Esos profetas del Antiguo Testamento, esos profetas que Dios escogía y que tienen ese principio profético pero limitado, ese principio profético pero temporal, solamente en momentos. Esos profetas del Antiguo Testamento que eran escogidos por Dios para hablar de cuestiones específicas. El Naví, Roé, el que escucha a Dios y habla a su pueblo el mensaje que ha escuchado. El que ve o recibe una revelación de Dios y le dice al pueblo lo que Dios le ha mencionado. Esos principios proféticos todavía tenemos que rescatarlos.
No por ser del Antiguo Testamento quiere decir que estén acabados. Porque ser profeta del Antiguo Testamento era enfrentarse primeramente a Dios. Los profetas del Antiguo Testamento se enfrentaron con Dios. Muchos de ellos rehusaban ser profetas, no querían ser profetas. Tenemos a Jonás, que rehuía su categoría profética por temor, pero al final Dios, usando su brazo fuerte, lo hizo profetizar. Tenemos profetas que no eran hijos de profetas, como Oseas, pero que Dios también hizo profetizar por el poder de su brazo. Esos profetas del Antiguo Testamento que estaban anunciando la ley. Ojo, profetas del Antiguo Testamento anunciaban la ley, ministraban su ministerio por la ley, que no tenían un Espíritu Santo en ellos, solamente lo recibían de manera temporal para dar su trabajo profético y después el Espíritu Santo les era retirado. No todo el tiempo poseían el Espíritu Santo, que usaban la imagen del juicio y del castigo para poder realizar su predicación y la transformación del hombre. Eran vistos como profetas de la catástrofe, muchos de ellos. Eran vistos como profetas de mal agüero, como le llamaron a Jeremías. Pero a fin de cuentas, profetas que también actuaban en solitario, que iban en solitario a realizar su trabajo. Bueno, esos profetas, ¿qué de bueno tienen los profetas del Antiguo Testamento? A final de cuentas, su fidelidad a Dios, su fortaleza para soportar y esa gran manera de predicar sin temor cuando Dios ya los había enviado. Profetas como Ageo, que profetizaba sobre el templo. Profetas como Jonás, que anunciaba la salvación universal. Profetas como Zacarías, que hablaba del rey, de la realeza. Necesitamos profetas también en nuestros tiempos. Pero ahora preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué nos hablas de profetas del Antiguo Testamento nada más? Porque de ellos está la base profética para los profetas del Nuevo Testamento. No podemos entender un profeta en el Nuevo Testamento si no hemos visto a los profetas del Antiguo Testamento. Estos profetas del Nuevo Testamento, que son tomados ahora del vocablo griego profetes, que es el que anuncia en lugar de otro, el que habla en lugar de otro, han sido perfeccionados por Jesucristo y por la cultura del Pentecostés en el Espíritu Santo. Los profetas del Nuevo Testamento son profetas completos, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento. Y tú y yo en este momento somos profetas del Nuevo Testamento. En teoría, en materia teológica, tú y yo somos profetas completos, a diferencia de Jonás, de Isaías, de Jeremías, de Zacarías, de Daniel. Tú y yo somos profetas completos, a diferencia de ellos. ¿Y por qué digo que somos profetas completos, a diferencia de esos hombres, profetas escritores? Porque no he hablado más que de los que están escritos, pero también profetas como Moisés, como Elías, como Eliseo, como Natán. Profetas que no escribieron, pero que en las Sagradas Escrituras están claras su labor. Pues tú eres un profeta completo a diferencia de ellos, pero no ejercemos entonces nuestra profecía como ellos. ¿Por qué no lo hacemos si somos profetas completos del Nuevo Testamento? Un profeta del Nuevo Testamento no anuncia la ley,
anuncia a Jesucristo. Un profeta del Nuevo Testamento no anuncia la ley, anuncia a Jesucristo, muerto, vivo, resucitado, Salvador, Señor, Mesías, sentado a la derecha del Padre. Eso es lo que anuncia un profeta del Nuevo Testamento. Un profeta del Nuevo Testamento, como tú y como yo, recibimos el Espíritu Santo en el sacramento bautismal y nunca más se nos vuelve a retirar. Dios lo conserva en nosotros. Dios lo hace con nosotros y en nosotros. Tú eres entonces un profeta lleno del Espíritu Santo, a diferencia de los otros. Somos profetas completos. El anuncio querigmático, el anuncio de la buena nueva, de la primera noticia, el anuncio de la liberación del pueblo, tiene que ser el mensaje central nuestro. No podemos distraernos en dar otro tipo de mensajes. El profeta actual tiene que ir al mundo a anunciar a ese Cristo que ha perdonado tu pecado, que te ha sanado, que te ha liberado, y ese Cristo que te da todo para poder estar con Él en esa mansión que Él ha preparado. Tenemos entonces que anunciar un querigma sólido, fuerte y creíble de nuestra parte para los demás. Tú eres profeta completo y tienes entonces el Espíritu Santo que hablará por ti. Eso fue lo que prometió Jesucristo, que el Espíritu Santo hablará por ti. Entonces estamos nosotros entrando en nuestra libertad de decidir si profetizamos o no profetizamos. Pero evidentemente también la veracidad de nuestra predicación, la veracidad de nuestra profecía tiene que surgir de las Sagradas Escrituras. No podemos ser profetas que desconozcan la Escritura. No podemos ser profetas que no reciban su alimento y el mensaje contundente de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, profetas del Nuevo Testamento, tenemos en las Escrituras nuestra fuente del mensaje. Tenemos en las Escrituras nuestra fuente de anuncio. No las hagamos a un lado, no las quitemos de nuestra labor profética o de nuestro apostolado. Otra característica del profeta del Nuevo Testamento es que es examinado por otro profeta. ¿Cómo puede ser que un profeta examine a otro profeta? Claro, y lo dice San Pablo: profetas, examinen a los otros profetas para encontrar la veracidad, para encontrar cuáles son profetas verdaderos y cuáles son falsos profetas. ¿Y qué significa esto en nuestro tiempo actual? Que el profeta está sometido a la autoridad apostólica. No hay profetas que sean llaneros solitarios. No hay profetas que sean mesías solitarios. En el Antiguo Testamento el profeta era enviado en solitario, sí, pero ahora en el Nuevo Testamento los profetas vamos enviados en compañía de la iglesia. Y entonces en esa compañía de la iglesia es que nos sometemos al otro profeta, a la autoridad apostólica. Entonces tenemos esa gran oportunidad de anunciar al Cristo que tú y yo amamos. Tenemos la gran oportunidad de anunciar a ese Dios maravilloso que te ha rescatado. Tenemos la oportunidad de anunciar a aquel Dios que te ama intensamente. Pero también los demás tienen la oportunidad y el derecho de escucharlo de tu parte. No te quedes guardadas las maravillas que hace Dios en tu vida. No te quedes guardadas las grandes maravillas que Dios permite que te sucedan. Compártelas, porque el mundo está sediento
ese Dios que hace milagros, maravillas, pero sobre todo que ama y que acompaña. Y tú como profeta de este Nuevo Testamento, tú tienes la plenitud para hacerlo. Repito, eres un profeta completo, o ustedes le llaman integral. Somos profetas integrales porque Dios nos ha regalado la plenitud. Y aquí entonces todo bautizado tiene en sí ese compromiso, esa función, ese carisma profético para entonces llevar ese mensaje allá afuera. Pero ahora, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que el profeta actual tiene que vivir? Dice la parte teórica que el profeta anuncia y denuncia. Pero el profeta completo, como tú o como yo, tiene primero que anunciar la esperanza. Tiene primero que anunciar la salvación. Tiene primero que anunciar la grandeza de Dios. Y después, en base a esa grandeza de Dios, ahora sí denunciar. No podemos ser profetas mochos que solamente anuncian una parte y se guardan la otra. Tenemos que anunciar primero la grandeza. Dice Jesús, el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Y ese reino de los cielos es esperanza, consuelo, es acompañamiento. Y después viene la denuncia del pecado, de la injusticia social, la denuncia de aquellos que están corrompiendo, robando, mutilando, dañando, lastimando al pueblo. Pero no podemos profetizar sin esperanza. No podemos denunciar un pecado sin antes haberles anunciado que hay una esperanza para ese pecado. No podemos anunciar ni podemos llegar a reclamar sin antes decirles que hay alguien más amado, que hay alguien más poderoso que puede arreglar la situación que están viviendo. Entonces, un profeta completo anuncia primero y después denuncia, y hace las dos cosas, no solamente una. Porque actualmente hay muchos profetas que solamente hablan de misericordia, pero también Dios es justicia. O a la inversa, hay muchos profetas que están profetizando calamidades, pero no te anuncian la esperanza. Nosotros tenemos que ser profetas completos, que anuncien la esperanza y que denuncien también la injusticia. El profeta actual está al servicio de la palabra, no se sirve de la palabra. El profeta actual está al servicio de esa palabra que es capaz de taladrar cualquier corazón. No se sirve de la palabra para hacer su voluntad. El profeta de hoy es un profeta del presente, que mira a su alrededor, que discierne los signos de los tiempos. El profeta de hoy, hablando en el caso de México, es un profeta que sabe que hace 2 días en Culiacán hubo una balacera, un estado de guerra. Y también sabe que aquí en las periferias de la Ciudad de México hay pobreza, hay prostitución, hay drogadicción y violencia. En el caso de nuestro país, México, ese profeta no puede cerrar los ojos a su condición actual en la ciudad o en el lugar donde vive. Ese profeta actual tiene que ver qué está sucediendo en su entorno, porque ese entorno es campo fértil para profetizar. Ahí donde hay prostitución, ahí donde hay adicciones, donde hay vicios, donde hay enfermedad, donde hay violencia, hay tierra fértil para tu profecía. No tenemos que rehuirle. Cuando Jonás fue mandado a Nínive, Dios lo mandó porque Nínive era tierra fértil para la profecía, porque ahí la conversión era el fruto que se iba a cosechar. Y
hasta que Dios con su brazo fuerte lo puso ahí. Actualmente muchos de nosotros rehusamos meternos a la herida que huele feo. Muchos de nosotros, hablo en general, tenemos miedo de meternos a ese lugar que huele mal por el lodo, por la humedad, por la enfermedad. Queremos profetizar solamente en 4 paredes. Y ya no lo dice nuestro Papa Francisco. Hay que salir a las periferias. Hay que salir a donde hay dolor. Hay que salir a donde está la escasez. Porque eso es tierra fértil para tu profecía. Y entonces nosotros, profetas completos que estamos hoy aquí, estamos conscientes de ello. Estamos conscientes que nuestro campo profético es ese lugar donde no hay comodidades. Es ese lugar donde no hay donde dormir. Es ese lugar donde tenemos que compartir el pan y la palabra. No solamente la palabra, no solamente el pan, ambos. Porque aquella tierra fértil necesita de palabra y necesita de pan. Entonces, nuestra condición profética está ahí. Lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios ha hecho, el testimonio que tú tienes de Dios debe de llegar allá. Pero también debe de llegar tu apoyo, tu ayuda, tu pan de cualquier circunstancia para que ellos lo reciban. Ese es el profeta completo de nuestros tiempos. ¿Qué tipo de modelo necesitamos para este tiempo actual? Es una pregunta. Es una pregunta que muchas veces no podemos responder porque tenemos muchas ideas de ser profetas. Cada uno de ustedes, desde su cultura, desde su condición social, desde su labor profesional, desde su apostolado, desde su familia, tiene características distintas, tiene experiencias diferentes, pero lo que nos une es nuestro carácter profético. Dios, cuando envió a los profetas, los envió ante los reyes, se los envió a los sacerdotes, los envió a los usureros, los envió a las prostitutas, los envió a los hombres sencillos del pueblo. Tú y yo podemos también llegar a esas clases sociales actuales. Necesitamos profetas en la política, porque nuestra política está corrompida, nuestra política está sucia, nuestra política ha perdido el centro que es el desarrollo de la sociedad. Necesitamos políticos que sean profetas, o necesitamos profetas que sean políticos. Y también necesitamos profetas dentro de la iglesia, porque la iglesia actualmente atacada por las ideologías, la iglesia actualmente atacada, señalada por escándalos de uno que se adjudican a todos. Necesitamos profetas dentro de la iglesia, desde los obispos, sacerdotes y laicos. Profetas que no maquillen el mensaje, profetas que no se dobleguen ante sentimentalismos, profetas que no se sientan superiores a los otros por un cargo, por un título o por una condición social alta a diferencia de los otros. Necesitamos profetas también en nuestra sociedad. Tenemos campo fértil para profetizar. Tenemos campo fértil para llevar el mensaje. Tenemos campo fértil por donde tú quieras pisar, vas a encontrarlo. Porque donde tú pises, vas a encontrar gente sin esperanza, gente con dolor, gente engañada, gente dolida. Ahí tenemos que llegar los profetas. El jovencito que está estudiando la preparatoria de 16 años, que te dice: profesor, ya no quiero vivir porque en mi casa no me comprenden, porque no puedo establecer comunicación con mi papá ni con mi mamá.
ese jovencito es tierra fértil para tu profecía. La jovencita embarazada que por alguna circunstancia pudo o tuvo una relación que no fructificó y que una vez embarazada fue abandonada, muchas veces por el novio, pero también por la familia. Ahí hay tierra fértil para profetizar, pero también para ayudar. Porque no tiene caso, como dice Santiago, que le digas al pobre, ve, tápate y come, a que tú le digas, ten, tápate y come. Esa profecía entonces no solamente es de palabra, también es de acción. Por eso somos profetas completos, porque profetizamos de palabra, pero también con acciones. No somos profetas que se hacen sordos nada más a lo que conviene o a lo que no conviene. No somos profetas nada más de oportunidad, que cuando veo que se puede lo hago, pero cuando no me callo. No, somos profetas completos. Y si lo ponemos en un cliché mercadológico, somos profetas los 365 días, las 24 horas del día. No somos profetas nada más de 15 o 20 minutos o 30 minutos. Somos profetas 24/7, como dicen actualmente los jóvenes. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué modelo de profeta falta? Te preguntaba eso hace un momento. Alguien me podrá decir, es que faltan profetas como Jesús, pero Jesús de repente es inalcanzable para muchos de nosotros. Jesús está fuera de nuestro alcance en ocasiones. Aunque haya sido hombre, nacido de la Santa Señora, lo vemos lejano a Jesucristo en el efecto profético. Pues el modelo que te traigo para ser profeta actual es Juan el Bautista, que ya se está perdiendo su figura en medio de la vorágine mercadológica de la iglesia. Se ha promocionado muchos santos novedosos, santos nuevos, pero al Bautista se le ha dejado de lado. Se ha promovido al santo de los milagros, o se ha promovido al santo que ha formado seminarios, o se ha promovido al santo que hizo su labor en medio de los enfermos, pero se ha olvidado al profeta por excelencia de hombres nacidos de mujer, como lo dijo Jesús. No hay mayor hombre aquí en la tierra más que el Bautista. Tenemos que regresar al profeta que anunció la primera llegada de Jesús. Tenemos que regresar al profeta que decía al pueblo, conviértanse porque el reino de Dios ya está cerca. El Bautista anunció la primera venida de Jesucristo. Tú y yo tenemos que anunciar la segunda venida de Jesucristo. Por eso tenemos que retomar la personalidad del Bautista. Tú y yo tenemos que anunciar que Cristo va a venir, que Cristo va a llegar nuevamente. Pero en tanto tenemos aquí a una iglesia que está caminando y anunciando. El Bautista, aquel hombre que desde el vientre fue lleno del poder del Espíritu Santo. Profetas actuales tenemos que mantenernos llenos del poder del Espíritu Santo 24/7. No nada más cuando tienes servicio, no nada más cuando tienes retiro, no nada más cuando me invitan a predicar. Somos profetas llenos del Espíritu 24/7. El Bautista, desde que estaba en el vientre, fue lleno del Espíritu y fue preparado para ese ministerio profético. ¿Qué anunciaba el Bautista? La conversión, el arrepentimiento, el reino de los cielos que está por llegar. Tú y yo, que tenemos que anunciar la conversión, la llegada de Jesús. Tenemos que ser Juan el Bautista nuevamente. Tenemos que retomar ese modelo de profeta.
El Bautista predicaba ¿en dónde? En el desierto, donde no hay comodidades. Hay profetas actuales que te piden cuartos de hotel. Hay profetas actuales que te piden ofrendas. Hay profetas actuales que te piden condiciones cómodas para cantar o para predicar. Y si no, no van. El Bautista predicó en el desierto, donde no había comodidades, donde no había lujos, donde no había incluso ni satisfacciones. Tenemos que aprender que muchas veces el profeta, dijo el Padre en su momento, incomoda. Y al que incomoda, ¿qué se le hace? Se le excluye, exactamente. Profetas como el Bautista, que vestían piel de camello con un cinturón de cuero. Profetas sencillos. Profetas que no hagan alarde de sí ni de lo que tienen. El único alarde del profeta es anunciar a ese Dios poderoso, a ese Dios vivo. El profeta el Bautista, como profeta que vestía piel de camello y que también en el campo comía miel y saltamontes. Un profeta que estaba totalmente a la voluntad de Dios, a la providencia de Dios. Un profeta que no esperaba una regalía a cambio. Un profeta que no esperaba que alguien le pagara por anunciar. Un profeta que sabía que anunciando se iba a ganar la enemistad de muchos y que predicando se iba a ganar la exclusión, pero sabía que Dios le iba a alimentar y lo iba a vestir. Esa es la confianza del profeta. Esa es la confianza de aquel que sale con valentía a anunciar el poder que viene de lo alto. Ese profeta que tú y yo somos, y te repito, y lo voy a seguir repitiendo, somos profetas completos. Y busquemos en Juan el Bautista el modelo de profeta para este tiempo actual. Ese Bautista que por anunciar y denunciar un pecado fue puesto, su cabeza fue puesta en charola de plata. Esa es la parte del profeta que muchas veces no queremos que llegue. La parte del profeta que no queremos llegar hasta ese punto. El profeta que es silenciado, como Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en plena Eucaristía, fue muerto por ese comando de la muerte. Estaba denunciando y fue acribillado. Esos profetas que actualmente en Medio Oriente están siendo puestos a prueba por un Estado islámico que los quiere obligar a renunciar de su fe, pero que ellos prefieren morir a renunciar al Cristo de la vida. Esos profetas como el Bautista, también como ellos. Esos profetas que en medio de los balazos, en medio de la enfermedad contagiosa, en medio de las inseguridades que el mundo tiene, no se callan, siguen anunciando a Dios, siguen anunciando esperanza, siguen anunciando esa gracia que está dispuesta a caer sobre el que se arrepiente. Necesitamos profetas. Recuerdo un pasaje bíblico en tiempos de Moisés, donde el Señor le dijo a Moisés que anunciara, que congregara a su comunidad, y en ese momento todos empezaron a profetizar. Pero fuera del campamento había dos personas que, sin estar integradas en ese momento a la asamblea, empezaron a profetizar. Y el jovencito Josué, discípulo de Moisés, los ve y va corriendo a Moisés y le dice: Señor, hay dos que están profetizando allá afuera, ve y prohíbeselos. Y la respuesta de Moisés es la respuesta de Dios: déjalos. Ojalá todos fuésemos profetas. Hermanos, somos 300 personas aquí. Ojalá todas
seamos profetas. Si somos 300 profetas, podemos hacer algo por transformar tu entorno, tu casa, tu colonia, tu parroquia, tu comunidad. Y sumando podemos transformar nuestros países. Pero necesitamos ejercer nuestro oficio profético. Actualmente en el Nuevo Testamento el anuncio profético no va por separado, te decía. Forma parte de la iglesia, forma parte de cada apostolado, forma parte de cada movimiento, forma parte de cada grupo. La profecía se va acompañada actualmente de un servicio apostólico, laical, eclesial. Las personas que marchan en la procesión litúrgica de la celebración eucarística tienen que ser profetas, aunque no hablen, pero con su testimonio. Las personas que tienen liderazgos en la iglesia tienen que ser profetas, profetas que animen, profetas que consuelen. Las personitas que hacen las labores generales, las que limpian, las que guisan, las que están recibiendo al invitado, son profetas también. Todos tenemos que ejercer nuestro oficio profético, nuestro carisma profético. Somos bautizados, por lo tanto somos profetas. Somos profetas del Nuevo Testamento, por lo tanto somos profetas completos. Somos profetas 24/7. Profetas que van a recibir injurias. Yo me imagino que ya las recibiste. Profetas a los que se les cierran las puertas. Profetas a los que te encuentras gente que no te recibe ni te oye y muchos te insultan. Vas por buen camino. Ese es el camino del profeta. No del profeta que se sienta a la mesa con el político corrupto y le caravanea. No con el profeta que ve y cierra la boca y mejor se da la vuelta y dice: ese no es mi problema, que se arreglen ellos. Somos profetas del Altísimo. Jesucristo es nuestro máximo modelo. Pero en el Bautista encontramos el profeta para nuestros tiempos actuales. Muchos podemos admirar a Elías, por ejemplo. Elías, que llegó a la viuda de Sarepta y le resucitó al hijo. O le hizo que pudiera tener masa para su pan todos los días, o el aceite. Muchos queremos ser profetas que tengan carismas, que sean espectaculares, que se noten, que los demás reconozcan. Pero hay que ser mejor profetas como el Bautista, profetas contundentes. El Bautista no señala el texto bíblico que haya hecho algún milagro, ninguno. El Bautista no tiene alguna situación más que cuando recibe el Espíritu Santo de que haya tenido una cuestión mística o extática, tampoco. El Bautista no tuvo visiones espectaculares donde el cielo se abría, tampoco. Pero la predicación del Bautista fue contundente, fue eficaz, fue para preparar la llegada de aquel al que no tenemos ni siquiera las facultades. Él lo decía: ¿cómo te voy a bautizar? Tú bautízame a mí. Yo no merezco desatarte ni las correas de tus sandalias. ¿Y sabes por qué el Bautista lo hizo? Yo creo que sí lo sabes. Porque así tenía que suceder. Porque el mismo Jesús le dijo: haz que se cumpla la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando tú utilices tu profecía como la del Bautista, estás haciendo la voluntad del Padre. Aunque en tu profecía no haya cosas espectaculares ni sanidades que puedan causar el estremecimiento del mundo,
profecía, tu prédica sea tan eficaz como la del Bautista, entonces estarás haciendo la voluntad del Padre en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que llevarnos, esa actitud profética del Bautista. ¿Y cómo podemos entonces resumir para poder terminar este punto? El Bautista y tú, profeta completo, debemos ser hombres inflexibles e íntegros para Dios. Hombres inflexibles e íntegros para Dios. Para que entonces Jesús también diga de nosotros: no ha nacido de mujer un profeta más grande que el Bautista. Y no por una grandeza de reconocimiento en el mundo, no para que tu nombre aparezca en una cartelera, en un cine, en un teatro, en un templo, no, sino para que entonces quien te escuche lo impregne en su corazón y se transforme para seguir a Cristo. El Bautista preparó la primera venida de Jesús. Tú y yo tenemos que preparar la segunda venida de nuestro Señor. Vamos hoy a concluir este tema precisamente reflexionando: ¿soy profeta del Señor? ¿Cómo ejerzo mi oficio profético? ¿A qué profeta o con qué profeta puedo identificarme? ¿O todavía no llego a descubrir mi talento profético? Pero ya lo eres. El bautismo te ha constituido sacerdote, profeta y rey. Entonces, ¿desde dónde vas a ejercer tu ministerio profético laical? En tu oficina de trabajo, en la fábrica, en la escuela, en la calle con los amigos, en la fiesta, donde tú estés, donde tú pises, ahí tenemos que ejercer nuestro ministerio profético. No somos profetas de medio tiempo, no somos profetas de 4 paredes, no somos profetas de saliva, somos profetas de poder, de palabra, de acción. Somos profetas que se meten al dolor del otro para sanarlo. Somos profetas que se meten a la pobreza de otro para transformarla desde dentro. Somos profetas que se meten ahí donde está el error, no para condenar, sino para corregir conforme a la didáctica de Jesucristo. Tú eres profeta de hoy, hermano. Eres profeta del Nuevo Testamento. Eres profeta actual. Eres profeta. Y espero que nuestra profecía sea como la de Juan el Bautista. Profetas 24/7. Profetas que a pesar del miedo no corren, no huyen, no se esconden. Cuando pidieron la cabeza del profeta Juan, fue por un capricho, por el baile que hizo Salomé, y de capricho solamente quiso la cabeza del profeta. Y dice el texto bíblico que Herodes sentía admiración por él, Bautista, pero que ya había comprometido su palabra. Nosotros podemos ser admirados por quien tú quieras, por la gente de tu comunidad, por algún político, por algún familiar, pero eso no garantiza tu éxito. Como profeta, que te admiren como profeta no garantiza tu éxito. Tu éxito se mide en el que lleves a alguien a los pies de él. Eso es lo que se va a medir como profeta. No que tengas otras cualidades. La cualidad del profeta es llevar a los hermanos a los pies de Jesús. Y esa es la misión de todos.
consagrados y laicos, llegar a los pies de este Señor que está aquí y ahí dejarlos para que Él haga su voluntad sobre ellos. Te voy a invitar entonces, hermano, a que hoy tengamos un despertar profético, no de cielos abiertos o de cielos espectaculares, sino de una profecía transformadora en Cristo. Si Dios te concede un carisma que va hacia la sanidad, un carisma que va hacia operar milagros, un carisma que va hacia hablar lenguas, bendito sea Dios. Pero si no te lo da, que tu profecía no se calle, que tu profecía no se guarde, sino al contrario, si no tienes esos carismas extraordinarios, sigue profetizando con audacia y con efectividad. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo.